Es el 13 de enero de 1881. ¡Atención, batería! El ejército peruano intenta ahora impedir que las fuerzas chilenas entren a Lima. Las tropas chilenas han marchado durante toda la madrugada desde Lurín hacia Chorrillos. Llevan solo lo puesto y una ración de combate de 2 panes y un trozo de carne cocida. Todo lo que no sea necesario en el campo de batalla ha quedado atrás. Más de 8.000 soldados de ambos países morirán en menos de 24 horas, en una de las batallas más cruentas de toda la Guerra del Pacífico. De la enorme cantidad de cadáveres que quedarán tendidos en el campo de batalla, solo uno de ellos tendrá un destino completamente diferente. El 10 de marzo de 1998, el cuerpo de este soldado fue encontrado casualmente acá, en el distrito de Chorrillos, por un grupo de obreros que construía un cerco para la Escuela Nacional de Policía en el Cerro Zigzag. Aunque en principio se pensó en un crimen político correspondiente a las últimas décadas, la fiscal que llegó hasta el lugar notó que el cadáver estaba vestido con un antiguo uniforme militar. Entendiendo que se trataba de un hecho histórico, dio aviso al Instituto Nacional de Cultura, cuyos profesionales exhumaron el cadáver. Los expertos se sorprendieron al descubrir que el entierro salía de lo común. El cuerpo estaba rodeado de armas y accesorios de combate, dispuestos en un orden específico, como si alguien hubiese realizado algún tipo de ritual. Los restos del soldado chileno están perfectamente conservados. Mantiene intacto el uniforme. Vestía chaqueta roja, pantalón beige y un pañuelo en la cabeza. Aún portaba su bayoneta y algunas municiones de fabricación. A diferencia de lo que sucedió en Perú, donde este increíble hallazgo tuvo una gran cobertura de prensa, en Chile la noticia pasó casi inadvertida. Entre las pertenencias se encontró una pequeña libreta en la cual anotó fechas y lugares desde el ingreso de las tropas chilenas a territorio peruano en 1880. Mientras los heridos quedan rezagados, el ejército se toma el balneario de Chorrillos. Chorrillos es ocupada después de la batalla, ¿no? Y se deja que las tropas chilenas saqueen durante la noche. Se repiten las escenas que son más o menos habituales en una guerra, en una ocupación de este tipo: saqueos, incendios, violaciones, etc. Diría yo, el 90% del ejército chileno estaba formado por peones, gañanes, por rotos, y estaban acostumbrados ellos, por siglos de la guerra contra los mapuches, a asaltar y robar, asaltar y robar, asaltar y robar, pillaje. Entonces, claro, en esta guerra va a ocurrir lo mismo, porque si no les pagan, entonces permiten el pillaje para contentar a la tropa. En esas horas de confusión, destaca en el lado peruano un oficial de gran experiencia y capacidad organizadora, el coronel Andrés Avelino Cáceres. Aprovechando el desorden en Chorrillos, Cáceres concibe un audaz plan. Cáceres solicita a Pierola, al dictador Pierola, que le permita, tiene 2.500 hombres que ha juntado, a atacar en la noche. Rechazan la idea porque consideran que no va a lograr nada,
Históricamente se sabe después que el ejército chileno estaba desbandado precisamente por el saqueo, por la borrachera. Estamos en el corazón de Miraflores, uno de los barrios más exclusivos y caros de la capital peruana. Hoy, este hermoso y bien cuidado jardín está rodeado de amplias avenidas y modernos edificios. Pero hace 130 años esto era un campo donde se libró una batalla decisiva para la caída de Lima frente al ejército chileno. La historia chilena destaca que la batalla comenzó de improviso y que solo unos 5.000 de los 20.000 hombres estaban en posición de combatir, lo cual hizo peligrar el triunfo de las fuerzas chilenas. La historia peruana destaca que los defensores estaban en inferioridad numérica y menos preparados para este combate. Cuando concluye la batalla de Miraflores, muchos heridos quedan tirados en el suelo y se desangran hasta morir. En total, mueren más de 2.000 chilenos y alrededor de 3.000 peruanos. Ya no hay nada que impida la entrada de las tropas chilenas a la capital peruana. A partir del 15 de enero, cuando se produce la entrada del ejército del Chile por la parte sur de Lima, entonces se entra primero al centro de Lima, hacen su despliegue con bandas musicales por el centro de Lima, por el Jirón de la Unión, hasta llegar al Palacio de Gobierno, y a continuación se reparten por los principales barrios de la ciudad, que en ese tiempo normalmente la ciudad estaba inclinada hacia el este, donde estaba tanto la zona de la universidad, los principales hospitales y el Colegio de Medicina, que era la zona, digamos, la zona más fuerte, la zona más rica de la ciudad en ese entonces. ¿Y por qué entró el ejército inmediatamente después de Miraflores, a los 2 días? Porque el alcalde de Lima lo pidió, ¿no? Lo pidió porque los peruanos estaban saqueando Lima y mataban a los chinos y a los barrios pobres y saqueaban las casas de préstamo, los bancos, las casas comunes de la gente, un desorden en Lima, y por el propio ejército peruano derrotado. En enero de 1881, Patricio Lynch queda a cargo como general en jefe de las fuerzas de ocupación chilenas en la capital peruana. Más de un siglo después, los historiadores no se ponen de acuerdo en cómo evaluar su gestión. Una administración progresista que introdujo orden. Lo otro, bueno, es los saqueos, que creo que tienen un objetivo muy claro, aparte de la cuestión económica, ¿no? Que es tratar de retardar la recuperación peruana para evitar una previsible búsqueda de revancha, ¿no? Eso es una ocupación, eso no es un intento de gobernar, eso es una forma de hacer posible las negociaciones que en última instancia debilitan al Perú y que les permite, como se llama, obtener esos territorios. Seguimos la pista de los saqueos perpetrados por las tropas chilenas en la antigua Universidad de San Marcos. También indagamos en lo que pasó en los laboratorios y bibliotecas de la Escuela de Medicina, la Escuela de Ingenieros y el Jardín Botánico de Lima. Lo más valioso en el caso de la Escuela de Ingenieros son los equipos. Los equipos son alrededor de 9.000 equipos. Y la verdad es que 9.000 equipos sí es bastante. Es todo lo que tenía actualmente la escuela, que estaba bastante bien equipada, ¿no? Hemos hecho un estimado así de lo que es la universidad, o sea, entre lo que tenía la universidad, la Biblioteca Central, la Facultad de Ciencias y la Facultad de Medicina nuestra, en total nosotros hemos llegado a una cifra de 60.000 volúmenes. Los libros los han encajonado, los han embalado, les han puesto un rótulo que dice P.L. Valparaíso. Los investigadores peruanos tienen sospechas sobre la identidad del destinatario de estos bienes. ¿Puede ser Pedro Lagos o Patricio Lynch? No lo sabemos. Desde la Universidad de San Marcos, las tropas se fueron a la Biblioteca Nacional de Lima, donde había tesoros culturales que se remontaban a la época colonial y que testimoniaban la riqueza del virreinato del Perú. Esta es la Biblioteca Nacional de Lima, en Perú, que por estos días ha hecho un inventario y está trasladando todas sus obras a una nueva sede. En ese inventario faltan unos 15.000 libros
que según numerosos documentos peruanos se encontrarían en Chile desde la ocupación de Lima por parte del ejército chileno durante la Guerra del Pacífico. Dentro de los monumentales salones de esta biblioteca pudimos conocer a cuánto correspondería hoy el valor de aquellos bienes culturales robados durante la ocupación chilena de Lima. Hemos hecho nosotros una tasación para el traslado a la nueva sede y esa tasación hecha por especialistas asciende más o menos a 500 millones de dólares, ¿no? Pero es difícil saberlo. Yo creo que no tanto el valor monetario como el valor simbólico, digamos, ¿no? ¿Hubo saqueos en Lima? Ninguno. ¿No hubo saqueos? Ninguno. Ocurre, esto es parte de la mitología peruana y hay dibujos terribles y qué sé yo, todos inventados. Hay documentos de la administración de Lynch, han sido publicados por Ahumada, ¿no? Haciendo evaluaciones económicas de la factibilidad de llevarse los ferrocarriles, por ejemplo. No se los pueden llevar porque es demasiado costoso transportarlos, ¿no? Es bastante claro de que está suficientemente acreditado el saqueo, el robo, la pertenencia, la no pertenencia nuestra de eso. Los historiadores no son los únicos que todavía no se ponen de acuerdo sobre lo que realmente ocurrió en Lima durante la ocupación chilena. En las escuelas de Lima y Santiago son notorias las diferencias de énfasis con que se analiza la actuación de Chile. Invadió Perú, arrasó con todo, violó mujeres, mató. Finalmente nuestra mejor Biblioteca Nacional le hicieron el establo de su caballería. El Perú fácilmente no se ha podido levantar. Chile nos debe mucho. En todo conflicto bélico, yo lo señalaba anteriormente, siempre hay, ¿no es cierto?, daños colaterales, como se llama. Y los daños colaterales siempre van a existir. Es decir, nosotros nos señalamos, ¿no es cierto?, en nuestra historia no se hace hincapié a esos elementos. A lo mejor hay un desconocimiento. Tampoco se niega que nos haya hecho. Es decir, no somos partidarios ni apoyamos esa situación. Es decir, yo creo que lo primero que se tiene que defender dentro de una invasión o dentro de una toma de un territorio son al menos esos recursos históricos que forman parte de la historia de cada nación. Pero lamentablemente en un conflicto bélico... Como parte de nuestra investigación en Lima, nos hemos propuesto ver el cadáver del soldado chileno exhumado en Chorrillos e investigar las circunstancias exactas que rodearon su muerte. Acá, en el Instituto Nacional de Cultura, arqueólogos y antropólogos nos ayudarán a descifrar el misterio que todavía rodea a este soldado, cuyo cuerpo se ha convertido en nuestro vínculo más directo con la Guerra del Pacífico. Tal cual fue traído por el arqueólogo Dante Casareto del campo. No estaba muy profundo, más o menos entre 50 y 60 centímetros, ¿no? Cubierto casi por la arena. Tras la batalla de Chorrillos, la retaguardia del ejército chileno recorrió el campo de batalla buscando sobrevivientes. Es probable que uno de estos grupos haya encontrado el cuerpo del soldado chileno y haya decidido sepultarlo. Le han colocado un pañuelo protegiendo, sujetándole la parte de la cabeza hasta la altura del mentón, como se puede ver aquí. Eso podría ser post-mortem. Que la amarraron post-mortem. Al morir probablemente recibió el auxilio de sus compañeros de armas, de modo que tuvieron el cuidado de colocarlo sobre su poncho frazada, que es hecho de lana de oveja y es típica
textilería chilena. Quizás este mismo grupo, por razones que todavía son un misterio, enterró al soldado de un modo particular, rodeándolo cuidadosamente de todas sus armas y enseres. Lo característico que nos llamó la atención cuando ya retiramos el cuerpo fue que tenía una bala de esas que estaban viendo antes aquí, la tenía encima de su cuerpo, o sea, casi a esta altura, y la otra bala debajo de su espalda. Estaba aquí, más o menos. Los objetos que aparecieron tras la exhumación son su yatagán o sable de combate, algunas municiones, los botones de su guerrera, grabados con el escudo de Chile, y su cinturón portabalas o canana. Este accesorio tiene 20 bolsillos, cada uno de ellos contenía 10 proyectiles, por lo que podía cargar en total hasta 200 municiones en el campo de batalla. Al mirar el reverso de la canana aparecen unas letras escondidas, cuyo significado no han podido descifrar los expertos peruanos. ¿Corresponderán tal vez a las iniciales del nombre de este soldado? Tal vez descubramos alguna pista en la posesión más sorprendente de todas las que dejó, un diario o libreta de notas con apuntes manuscritos donde detalla maniobras militares de entrenamiento propias del ejército chileno y enumera los lugares en que estuvo en campaña. Son las últimas anotaciones realizadas antes de su muerte en combate. En 1881 termina su periodo el presidente chileno Aníbal Pinto y asume como nuevo mandatario Domingo Santa María. Una de las primeras medidas del nuevo presidente es la devolución parcial de libros a Lima. Cerca de 14.000 ejemplares son recuperados por los peruanos, sumando aquellos que consiguen por otras vías. Actualmente el gobierno de Chile gestiona la devolución de otros ejemplares que aún permanecen en nuestro país. En estas montañas, pertenecientes a la Sierra Peruana, en el corazón de los Andes, se refugiaron las tropas que sobrevivieron a la caída de Lima. Desde acá darán un nuevo giro a la guerra, organizando una agotadora y sangrienta guerra de guerrillas bajo la dirección de un carismático líder, el coronel Andrés Avelino Cáceres, conocido como el Brujo de los Andes. ¿Por qué el Brujo de los Andes? Por la aplicación de esta técnica de guerra de guerrillas que iba a donde estaban los asentamientos chilenos, hostigaba los campamentos y luego se retiraba, y porque fue pues el gran héroe de la resistencia en esta campaña de la Breña. Cáceres es un gran general peruano, valiente, decidido, combatió en Chorrillos, Miraflores, en varias acciones, y al fin organiza en la Sierra Peruana, como ellos llaman a la cordillera, ¿no? Organiza una guerra de guerrillas, que es lo más devastador, lo más difícil de combatir y que se presta para toda clase de violencia, crueldades por ambos lados. Logra algo que parece completamente excepcional, que es ganar el entusiasmo de la población indígena de la región central y conseguir que los indígenas se subordinen voluntariamente al comando de un Estado Mayor que es blanco y terrateniente. Desde Lima, Patricio Lynch envía distintas expediciones a la Sierra Peruana con el objetivo de controlar pueblos y caseríos. El enfrentamiento más recordado entre chilenos y peruanos tendrá lugar en La Concepción. La Concepción es una ciudad colonial ubicada en el valle del río Mantaro y dedicada a la agricultura y el turismo. En este pequeño pueblo se peleó la batalla que el ejército chileno recuerda hasta hoy como la más importante de la Guerra del Pacífico. En Perú, esta fecha simboliza la resistencia de la sierra contra la ocupación chilena.
Llegado a nuestro destino, la Concepción. Distancia. ¡Viva Chile! ¡Viva! La cuarta compañía del regimiento Chacabuco está encabezada por el teniente Ignacio Carrera Pinto, de 34 años y nieto de José Miguel Carrera, prócer de la Independencia. Carrera Pinto ha sido ascendido a capitán, pero nunca llegará a saberlo. Los chilenos han entrado en un pueblo hostil. Decenas de ojos los observan y poco después el coronel Juan Gastó, brazo derecho de Andrés Avelino Cáceres, sabe cuántos soldados componen la columna chilena. Mi coronel, llegaron las tropas chilenas. Son 77 soldados. ¿Tienen artillería? No tienen cañones. ¿Mensajeros montados? Tampoco, mi coronel. ¿Estás seguro? Sí, mi coronel. Sin caballería. Retírese. Así luce hoy la iglesia de la Concepción, construida sobre las ruinas del convento en que se peleó la batalla de los días 9 y 10 de julio de 1882. La iglesia que hoy visitan estos niños presenció hace más de un siglo el sacrificio de otros jóvenes, fruto de una combinación de heroísmo, entereza y una atroz jugarreta del destino. Conversión a la derecha. Descansen. Armas. Bienvenido a la Concepción, mi teniente. Lo recibe el subteniente Julio Montt, de 20 años, quien se había quedado en el pueblo porque estaba convaleciente de tifus. Hay 8 soldados enfermos de tifus, mi teniente. Y hay 3 mujeres conmigo en la guarnición. Una de ellas está embarazada a punto de dar a luz, mi teniente. Brescanto. Sí, mi teniente. Ausente la compañía en el lugar. A la orden, mi teniente. ¡Compañía! La mano derecha de Carrera Pinto es casi un niño, el subteniente Pérez Canto. ¡Al hombro! ¡Armas! ¡A la derecha! ¡De frente! ¡Armas! Aunque los chilenos lo ignoran, las tropas y montoneros del coronel Gastó ya se mueven hacia el pueblo. Estaba compuesta más o menos por 200 soldados y unos 1000 montoneros. Los partes de guerra chileno hablan de 1500, pero hayan sido 1500 o 1000, verdaderamente la superioridad numérica era increíble. Por aquellas quebradas bajaron 300 soldados peruanos y 1 millar de montoneros. Avanzaron por el pueblo de Concepción, o La Concepción en la historia de Chile, y cercaron esa iglesia a mis espaldas, donde estaba la cuarta compañía del regimiento Chacabuco al mando de don Ignacio Carrera Pinto. En este lugar se libró una de las batallas más emblemáticas de la Guerra del Pacífico. ¡Peruano, peruano, mi teniente! ¡Por el norte! ¡Y por el Don teniente, si me tribuna me matado a la compañía inmediatamente. A la orden, mi teniente. ¡Soldados, mis armas! Conforme lo acordado, las cuartas cerran las pocas calles. Cuiden sus municiones. Tenemos 100 tiros por cabeza. Disparen solamente cuando esté el blanco en la mira. ¡Subtenientes! ¡Procedan! ¡A la orden, teniente! ¡Primera cuarta! ¡Al bote! Necesito que los enfermos que puedan levantar un arma lo hagan ahora. ¡A la orden, mi teniente! ¡Retirera! Necesito que resguarde a las mujeres en la iglesia. A la orden, mi teniente. ¡Proceda! Y Carrera Pinto ordena que lo mejor es no enfrentarlos a campo abierto, para de esa forma no el terreno no esté a favor del contingente peruano, sino rodear el perímetro de la Plaza de Armas, de la Plaza Mayor, que sería donde vemos esos árboles enfrente de la iglesia, rodear el perímetro y desde ahí comenzar a resistir. ¡Me la fila, rodilla en tierra!
Entrego una misiva para el oficial al mando. Los usos y costumbres de la guerra exigen cumplir ciertos rituales. El coronel Gastó hace llegar una carta solicitando la rendición de la tropa chilena. ¡Soldado! ¡Una pluma! Voy a responderle en este mismo papel. Carrera tiene solo dos opciones: rendirse y vivir, o pelear y morir junto a todos sus hombres. Carrera Pinto contesta lo que todos ustedes saben, que él no se puede rendir porque por sus venas corre sangre del prócer de la independencia Carrera y que tiene que ofrendar su vida por la libertad. Respuesta a los chilenos. Si fuego quieren, fuego tendrán. ¡Son miles de peruanos! ¡Patricia, de la iglesia! ¡Los órdenes de Patricia, de la iglesia! Junto al historiador Joseph Dagger, fuimos hasta el interior de la actual iglesia de la Concepción para reconstruir cómo fue esta segunda etapa del combate. Cuando ya no pudieron resistir más porque la superioridad numérica peruana era grande, entonces se atrincheraron dentro del convento, ¿no? Dentro de lo que hoy es esta iglesia. Debemos de suponer que aquí habían ventanas que fueron tapiadas. Efectivamente, hubo ventanas que fueron tapiadas, hubo puertas que fueron cerradas. ¿Habría un segundo piso o sería más bajo? Yo creo que sería más bajo, sí. Y el material incluso de la época, que después ha sido reconstruido, pero el material era adobe. Adobe, resistía el impacto. La tarde deja lugar a la noche rápidamente entre los cerros de la sierra peruana. En la cocina del convento ocurre lo inimaginable. La vida en ese rincón de la iglesia de la Concepción se impone en medio de tanta muerte. ¡Puja, puja! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí viene, puja! Se agotan nuestras municiones. La única solución para salir de aquí es romper las líneas enemigas. Cargaremos a la bayoneta. La versión peruana dice que horas más tarde envían 2 emisarios más para volver a intentar la rendición, pero que estos emisarios son avaliados por parte del regimiento chileno, lo cual haría que el combate fuese mucho más feroz.
Protegidos por sus improvisadas trincheras y por los muros de adobe, los chilenos soportan el asedio. El aire se vuelve casi irrespirable. Las fuentes hablan de una resistencia entre 15 y 20 horas que habrían hecho estos combatientes chilenos, primero afuera, como digo, en la plaza de armas, luego aquí adentro, y aparentemente todo estaría terminando al día siguiente, el 10 de julio, hacia las 9 de la mañana. Es decir, estamos hablando de una resistencia que dura toda la madrugada. Amanece en el pueblo de la Concepción. Las bajas chilenas cubren el atrio de la iglesia. Mi teniente, los peruanos siguen llegando. Usted va a quedar al mando. Usted va a quedar al mando, ¿me entendió? ¡Por la patria! ¡Por la bandera! ¡Viva Chile! Según la versión peruana, a las 9 de la mañana del 10 de julio, salen rendidos entre 6 y 12 chilenos. ¡Chilenos, ríndanse! ¡Su vida serán respetadas! Ustedes saben que no nos van a respetar la vida, soldado. Los chacabucanos no se rinden. En la hora final, el único oficial vivo que queda es el subteniente Luis Cruz Martínez, de apenas 16 años. Un joven que esperaba el fin de la guerra para terminar sus estudios en el Liceo de Curicó. A él y a cada uno de sus hombres les queda solo una bala. Y por la patria, un chileno no se rinde jamás. ¡Viva Chile! ¡Viva! ¡Fuego! El coronel peruano que dirigía esta emboscada era el coronel Gastó. Juan Gastó da órdenes a los montoneros que los tomen como prisioneros de guerra, pero lamentablemente los montoneros no hacen caso al oficial y la verdad es que se ensañan en contra de estos sobrevivientes que, rendidos o no, estaban indefensos y